Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Bernardo Pajares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juanra? Muy bien, arrancando la temporada nueva. ¿Cómo ha sido el verano? ¿Qué tal has estado tú? Una mierda. Lo que es. Ya sabes que lo que se dice, ¿no? Que uno propone y luego la vida pues te lleva por los sitios que te lleva. Ya sabes tú, que te voy a contar yo a ti, Bernardo Pajares, de nuestro verano que no sepas, que ha supuesto cancelación de todos los viajes posibles previstos para estar cerca de la familia que estaba enfermita. A ver, tampoco teníamos tantos. Nos íbamos a Medellín a hacer un episodio de Arte Compacto en Medellín, ¿Te parece en un poco? festival de filosofía de Confama que nos invitaron amablemente y no pudimos ir. Oye, Lo disculpas sentimos. Medellín, disculpas Confama. Pero bueno, tu madre es lo primero, tu madre se está recuperando, así Sí. que ya está. Totalmente. Sí, muy bien. Por cierto, te las apañaste para llevarme por mi cumpleaños a conocer el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que yo no lo conocía. Ya te Qué vale. maravilla de lugar. Sí, la verdad es que sí. Estuvimos hace unos días, qué espectáculo. O sea, Sí. el pequeño museo más bonito del mundo. Es ¿Qué así. es arquitectura? ¿Cómo es la arquitectura? Esos espacios, esos Precioso, pasos. precioso. Sí, sí, maravilla. Ay, Pero bueno, yo lo que te decía, ya tengo ya ganas de comenzar esta nueva temporada de Arte Compacto, sobre todo desde que sé dónde vamos a arrancar esta temporada. Que ¿dónde es aquí estamos donde arrancando? Estamos tú y yo ahora mismo, claro. Igual notáis que no hay gatos, no están aquí Sebastián ni Candy Darling, nuestros gatos. Ni aplausos, tampoco estamos en un No, teatro. no estamos en el Teatro del Barrio, estaremos No. pronto. Estamos grabando este episodio número 88 de Arte Compacto en un despacho del edificio de oficinas del Museo del Prado. Estamos en el despacho de Miguel Falomir, del director del Museo del Prado, porque vamos a hablar sobre la exposición Veronese 1528-1588, esta gran exposición que reúne más de 100 obras, algunas de ellas son préstamos que creo que, ahora nos dirá Miguel, creo que raramente dejan sus casas. La exposición se puede visitar con red hasta el 21 de septiembre de 2025, aunque cuando escuchéis este episodio va a ser un buen momento para haceros con el fantástico catálogo Sí. y con más recursos de los que vamos a hablar enseguida. Bueno, hasta YouTube, están los directos de Instagram, que siempre pueden visitarlos. No te hay adelantes, tantas luego hablamos cosas. de eso, sí, Vale. sí. Vamos a hablar de Veronese, uno de los pintores más importantes del Renacimiento europeo, que tuvo un enorme éxito en vida y también tras su muerte. Y claro, como dices, es un honor para Arte Compacto tener con nosotros a uno de sus dos comisarios y además director de esta casa, director del Museo del Prado, Miguel Falomir. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Ha sido un honor, de verdad. Y a ti por invitarnos a esta intimidad tuya de director, el lugar en el que se toman las decisiones del Museo del Prado, este despacho. Además he oído que habéis estado en Cuenca. Yo soy medio conquense de adopción. Yo viví 8 años de mi vida en Cuenca. Ah, no siempre sabía eso. he dicho que yo soy conquense veneciano. Y lo cual junta lo que habéis dicho con el tema de conversación de hoy. Con Veronese. Cuenca correcto. es preciosa. Cuenca es preciosa. Yo nací en Valencia, pero viví de los 2 a los 10 años en Cuenca. Y guardo un recuerdo inolvidable y muy entrañable de Cuenca y de aquellas personas que en su momento, porque uno ya tiene ciertos años, pues hicieron posible aquel museo, algunos de los cuales recuerdo incluso habérmelos encontrado en un ascensor. O sea, Qué bueno. Qué preciosidad de museo. Quiero Sí. volver ya prontito, porque Sí. es una maravilla. Sí, totalmente. Bueno, una presentación de Miguel Falomir, para quien Bueno, no conozca una su despistada formación, por su ahí, trayectoria. ¿La hago yo? ¿La haces tú? ¿La hago yo? Dale, venga, dispara. Miguel Falomir, además de director del Museo del Prado, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia. Nos dice que es de allí. Esto, o sea, sabemos que unos truenos, unas fallas, maravilla. Además, es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Valencia. Ha disfrutado de estancias de investigación en la Universidad de Nueva York, también en la National Gallery of Art de Washington. Aquí en el Museo del Prado, antes de ocupar el cargo de director, había sido ya director adjunto de conservación e investigación y desde el 97 fuiste jefe del departamento de pintura italiana y francesa hasta 1700. Sí, Miguel. Muchos años, ¿eh? Miguel, casi 30 años trabajando en esta institución, estudiando y escribiendo sobre su colección de pintura italiana y ahora además casi 10 años dirigiéndola. ¿Cómo te despiertas por la mañana sabiendo que eres el director de esta institución, que conoces a este lugar como nadie? Y una de las diría. personas que mejor la conoce, claro. yo cuando era jovencito y oía el tango, porque a mí me gustan mucho los tangos, aquello de 20 años no es nada, pensaba que era una enormidad. A mi edad, 20 años literalmente no son nada. Yo llevo en el museo desde el año 97,
con lo cual pues voy a hacer 30 años en muy poco tiempo y he sido testigo de cómo ha cambiado esta institución. Claro. Yo llegué como conservador de pintura italiana del Museo del Prado y, bueno, dada la naturaleza de la colección, es muy difícil ignorar que el punto fuerte de esa colección es la pintura veneciana, con lo cual yo desde el primer momento pues me volqué en la pintura veneciana y prácticamente pues casi todo, no todo, pero casi todo el trabajo que yo hice como conservador de pintura italiana lo hice en torno a la pintura veneciana. Y bueno, pues de alguna manera Veronés no deja de ser una consecuencia de esa que por un lado era un amor sincero por la pintura veneciana. Yo me recuerdo de muy niño pues adorando a Tiziano y por otro lado pues de una asunción de que uno está al cargo de una de las colecciones de pintura veneciana más importantes del mundo. Estar al cargo de tu ídolo, ¿no? ¿Cómo es eso? Es muy fuerte y también es fácil, ¿no? Adorar la pintura veneciana. Quiero decir, es un tipo de Yo pintura creo que es fácil, realmente o sea, adorable. En pocos meses inauguramos una exposición sobre Mengs, que es un pintor maravilloso, pero yo entiendo que cuesta un poco más. Hay gente que le gusta la disciplina inglesa. Vamos a aprender a querer a Mengs. Pero bueno, yo creo que entre el Parnaso pictórico, pues los pintores venecianos son probablemente entre aquellos que son más fáciles de... No es que sean pintores más fáciles, pero sí que es verdad que presentan una apariencia que es más fácil de que seduzca los sentidos. Y probablemente eso es lo que explique su éxito extraordinario a lo largo de la historia. Y entre los primeros seducidos pues fueron sin duda los reyes de España, y es lo que explica que tengamos la colección que tenemos. Claro. Luego vamos a hablar de eso, de los reyes de España, de cómo hubo un momento en el que todo el mundo quería tener un Veronese, pero vamos a seguir con... Perdón, que tenemos merienda y he comido una cookie. No pasa nada. Los atragantes. Ay, que se atraganta. Nos has seducido tú a nosotros con muchas exposiciones de las que hemos amado los catálogos que tenemos en casa, claro, y en la pandemia. Yo recuerdo mucho cuando empezamos a hacer los episodios del confinamiento, sí, cómo volvíamos a esos catálogos, ¿no? Como el catálogo, por ejemplo, de Las Furias, que es maravilla, increíble, además de las imágenes, los textos, ¿no? De esas obras de Tiziano, de Rivera. Ha sido comisario de El retrato en el Renacimiento, otro catálogo de los de volver a él, ojear, leer. El último Rafael en 2012, también Pasiones mitológicas en 2021, claro, ya después de la pandemia. Y, por supuesto, esas 4 grandes exposiciones sobre pintura veneciana. Los Bassano en la España del siglo de oro en 2001, Tiziano 2003, Tintoretto 2007 y también Lorenzo Lotto Retratos en 2018. Esto es un cierre de ese ciclo, ¿no? Has dejado a Veronés para el final. También hemos dicho mucho es un cierre de un ciclo. La verdad que es muy bonito y muy atractivo decir yo en el año 2000 ya pensaba en hacer esto. Ni de coña. Es decir, yo en 2000 hice Bassano porque era lo que podía hacer. Luego en 2003 hice Tiziano y para mí fue un poco un punto de no retorno en mi trayectoria profesional. Y luego después apareció la oportunidad de hacer Tintoretto, que hoy nos parece que es algo normal, pero en aquella época nadie hacía no se había hecho una exposición de Tintoretto en 80 años y de hecho recuerdo que intentamos buscar socios para hacerla y ningún museo quería hacerla, no hubo ningún patrocinador, luego fue un éxito extraordinario. Y al final ya, una vez que ya has hecho una y has hecho otra, luego hicimos Lotto, es el momento en que dices, bueno, este es el momento de cerrar el círculo, ¿no? Es decir, entonces reconozco que a lo mejor va en contra de esta visión romántica del joven conservador que quería en su vida, tenía como anhelo hacer todos los grandes nombres de la pintura veneciana. No es el caso, sí que es, bueno, como las circunstancias pues van funcionando y al final lo que sí es cierto es que no había ningún museo del mundo que haya, ni siquiera los museos venecianos han hecho al menos los 3 grandes, ¿no? Tiziano, Tintoretto, Veronés, y bueno, pues me alegra muchísimo que haya sido el Museo del Prado y que yo haya sido pues parte de esa empresa, ¿no? Explícanos un poco por qué dices que la pintura veneciana es fundamental para la colección del Museo del Prado. Bueno, yo creo que para empezar porque fue la primera que fue coleccionada sistemáticamente, es decir, Carlos V, que probablemente no fuera el más sofisticado de los
patronos de arte, pero sí que era alguien que tenía o debía tener en torno suyo a gente que sabía, ¿no? Y que en un momento determinado le dijo que un emperador, pues entre sus muchas actividades, pues una de las que debía, o de las muchas virtudes que debían adornar su figura, pues estaba la de ser patrono de las artes, como lo había sido, entre otros, su abuelo Maximiliano, que era el precedente inmediato, ¿no? Y probablemente pues le dijeron, bueno, pues entre los que hay aquí, pues hay una serie de pintores y no hay que excluir que tuviera una querencia personal o que le gustara, entre otros más, Tiziano. Pero lo que es cierto es que a partir de ahí, pues Tiziano se convierte en la piedra fundacional de la colección. No solamente se convierte en la piedra fundacional de la colección, que podría haber sido algo anecdótico, sino que se convierte en la piedra de toque. Es decir, los monarcas españoles se decantan por un tipo, en un momento en que hay una división bastante grave entre lo que te gusta, ¿no? Cuando, para empezar, se suponía que no había más arte que el italiano, y dentro del italiano había como dos opciones, ¿no? La toscano-florentina, que apelaba más al diseño, y la veneciana. Y los monarcas españoles claramente se decantan por una de ellas. Y a partir de ahí, ya te digo, podía haber sido una cosa puntual de simplemente un rey. No, pero eso, su hijo sigue, Felipe II, su hermana, que es fundamental, María de Hungría, no hay que olvidarlo, y a partir de ahí lo que hace es imprimir un carácter a una colección. Y los reyes de España durante 200 años pues siguen coleccionando a los pintores venecianos, primero Tiziano, luego Tintoretto, Veronés y tal, y luego a los pintores que comulgan con esa estética, Rubens, propio Velázquez y tal. Da la casualidad de que, visto con los ojos del siglo XXI, esa es la tradición pictórica que acabó imponiéndose, sobre todo a partir de los impresionistas y tal, lo cual dota al Museo del Prado de una modernidad extraordinaria y también de un carácter autorreferencial que yo creo que a la postre es lo que lo diferencia de otros museos. Miguel, para ir a conocer a Veronés, si alguien no lo conoce, no lo acaba de ubicar, has dicho tú Tiziano, Tintoretto, Veronés. Es que siempre se mencionan así, ¿no? Y parece que Veronés siempre es el tercero. Beyoncé, Kelly, Michelle, las Destiny's Child. Michelle la tercera, Veronés el de siempre, las Destiny's Child siempre. Bueno, también Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, ¿no? Claro. ¿Es el tercero porque es el más flojo? Yo creo que no, porque es el pintor del europeo. Yo creo que en este caso responde estrictamente al orden cronológico. O sea, Tiziano es el mayor, Tintoretto va después y sensiblemente el más joven de todos es Veronés. Y también es un pintor que probablemente porque es posterior, y en el caso de Tiziano probablemente estemos hablando de... Es curioso porque probablemente en cuestiones de nacimiento pues estamos hablando casi de 40 años posterior a Tiziano. Sin embargo, lo que hace Veronés es enlazar con Tiziano y obviar un poquito a Tintoretto, ¿no? Y hay una rivalidad entre ellos un poco, una competencia, ¿no? El panorama pictórico veneciano es una competitividad que ríete ahora del mundillo este de los teleshows de televisión. Es decir, había no solo una rivalidad, es una crueldad evidente. Y en ese mundillo, o sea, un poco la cuestión de Veronés, para bien de él en su momento y para mal de él en la posterioridad, es que debió ser un tipo muy hábil. Es decir, debió ser una persona que tenía una habilidad para moverse en un ambiente muy competitivo y quedar bien con todos. Es decir, ni siquiera hay se sabe que se llevó muy bien con Tiziano, que era un cretino integral, porque Tiziano era una persona muy mezquina, que se llevaba mal con cualquiera que pudiera hacerle sombra. Sin embargo, curiosamente, a Veronés lo aceptó, no es que pero no le puso ninguna traba, probablemente porque pensaba que era un mal menor con respecto a la competencia de Tintoretto, pero tampoco con Tintoretto hay ninguna constancia que se llevara mal. La cuestión con Veronés es que en vida era una persona que no generó problemas, que tuvo una vida prácticamente sin ningún contratiempo, que fue feliz y se casó y tuvo hijos y murió relativamente joven, sí. Para la época probablemente no tanto. Vivió 60 años, ¿no? Pero claro, para la historia del arte carece de esos elementos, ¿no?, en su carácter que lo hacen atractivo para una sensibilidad contemporánea. No hay nada turbio, no hay... O sea, Tiziano era un personaje más complejo, supuestamente Tintoretto lleva acompañado de una terribilidad cuasi Miguel Angelesca.
En el caso de Veronés, no. Y en el mundo actual tendemos a confundir vida y obra. Esto me gusta mucho. Y eso mucho. Yo creo que ha lastrado un poco el prestigio de Veronés. Esto me gusta mucho, que lo dices también en el catálogo, Sí. en uno de los ensayos, que tendemos a que se confunda, Sí. a que pensemos que la obra Sí. que plasma el carácter de Sí, su autor. sí, sí. Y he recordado también que se ha dicho mucho de David Lynch. A ti que te gusta mucho el cine, Sí, se ha sí, dicho, sí. claro, David Lynch hacía este cine que a mí me encanta, oscuro, turbio, ¿no? Blue Velvet, yo que sé, Mulholland Drive, El hombre elefante, esas historias, y él parece ser que era una persona encantadora, simpática, luminosa, que se llevaba bien con todo el mundo en los rodajes, no hay nadie que hable mal de él. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno, entre que uno puede tener una personalidad y proyectar otra en el mundo artístico. También. Es decir, yo creo que tampoco, o sea, yo creo que hay que partir de una acepción muy monolítica y muy restrictiva. Sí. O sea, uno puede tener una conducta. O sea, yo quiero a mis hijos, lo cual no quiere decir que yo en un momento determinado, pues, y creo que eso pasa también con el arte. Y luego también lo que hay que entender es que, o sea, en ese momento, como ahora, pero tampoco vamos a engañarnos, el arte está sujeto a un mercado. Es decir, estabas hablando del caso de David Lynch. Bueno, el caso del cine ya es infinitamente, porque al fin y al cabo un pintor, bueno, siempre se puede recluir en su buhardilla, coger un lienzo y pintar, y es relativamente económico. Desde luego, los grandes proyectos de Veronés eran caros, pero hacer una película todo el mundo sabemos, con lo cual, bueno, tú buscas tu nicho de mercado, tú tienes una personalidad, Claro. tú tienes un universo, tú tienes una cosa, pero ahí hay que negociar constantemente con el público y con quienes te encargan las obras. La grandeza, ¿cuál es? Que yo creo que es uno de los grandes logros de Veronés, es que, y que creo que en eso, y por eso la exposición acaba con esos herederos, ¿no? Con Rubens. O sea, yo creo que el caso de Rubens, como el caso de Veronés, es un ejemplo maravilloso de artistas que fueron tremendamente exitosos con poderosos, pero sin dejar de ser ellos. Cuando tú ves un cuadro de Veronés, es Veronés siempre. Es Veronés, sí. Es dificilísimo que tú lo confundas con un Tintoretto o con un Tiziano. De mismo modo que cuando tú ves un Rubens, es muy difícil que lo confundas con un Rembrandt o con un Velázquez. Hay que saber muy poquita arte. Y sin embargo, pintaban para los tíos más poderosos, pero eran capaces, no voy a decirte de imponer su estética, pero al menos sí de negociar de tal forma de que no traicionaban su estética. Yo creo que eso es un gran logro. Y creo que eso a veces lo olvidamos, ¿no? Yo no sé italiano, pero esto es esto de la sprezzatura, ¿no? Bueno, la sprezzatura es otra cosa. La poco. sprezzatura es una cosa que yo creo que es maravillosa, que es esta habilidad que tienes para que no se te note el esfuerzo. Que yo vamos a ver, a mí no nada me gusta. Si a mí me dijeran, ¿a ti cómo te gustaría el mayor elogio que te pueden hacer en tu vida, que es llamarte guapo? No, entonces porque sé que no lo soy. Pero si me dicen, si tú fueras, no sé cómo se dice en italiano, sprezzaturo o algo así. Es decir, o sea, me parece que es decir, el que tú seas, yo creo que es la elegancia en el fondo. Es elegancia, ¿no? ¿no? Es decir, Sí. esta capacidad, es una elegancia. Yo tuve la desgracia en su momento de decir que era una especie de Cary Grant y pues, yo no he visto nunca una mala interpretación tan grande, ¿no? Pero es esta cosa de decir, bueno, yo soy capaz de hacer las cosas sin que se me noten las costuras, es decir, sin que se me note el esfuerzo. Esa naturalidad, esa capacidad que tú tienes de interiorizar el trabajo, que hay un trabajo increíble. ímprobo, y de hecho hay una sección en la exposición que ilustra precisamente eso, pero sin que se me note, ¿no? Hay artistas que les gusta que se les note, ¿no? Y hay artistas que parece que cada vez que pegan un... Miguel Ángel es un poquito así, ¿no? De esto que todo... Que se note, ¿no? Como se note todo, y que todo eso es dramático. Y todo. Bueno, hay gente que le gusta eso. A mí particularmente prefiero a Cary Grant que Laurence Olivier, por poner un ejemplo en términos cinematográficos, infinitamente. O como un cantante que da las octavas con facilidad o aparente facilidad, y uno que pone la cara de esfuerzo, ¿no? Efectivamente. Claro, eso es. Joder, estoy aquí. Es que se me adelanto a cosas, pero no sé si era la arquitectura todavía, ¿no, Juanra? No, vamos a hablar antes un poquito de su formación, un poco de qué pasa con Veronese en Verona. Háblanos un poco de con quién se forma, cuál es su círculo, cómo influye esto después en su obra. Yo creo que el elemento veronesiano en Veronés, y parece un poco redundante, sabemos más o menos quiénes fueron sus maestros, ¿no? Y
y son maestros, Badile, Carotto y tal, que realmente difícilmente explican el artista que fue Veronés. Claro, eran dos hermanos, los Carotto, que tampoco tenían mucha... De alguna ¿no? manera pasa lo mismo que cuando uno piensa en Velázquez y en el panorama sevillano de principios del siglo XVII. Claro. Llegas ahí y dices, pues aquí o llegó el Espíritu Santo, difícilmente se explica esto. Yo creo que, o sea, un gran artista es alguien que tiene una sensibilidad especial y es alguien que tiene una ambición y que es capaz de, y muchas veces yo creo, para empezar, hay que olvidarse de, o por lo menos hablando de la Verona de este momento, de ciudades estanco. Es decir, esto está relativamente cerca de Venecia, pertenece administrativa y políticamente a Venecia, era muy fácil llegar a Venecia, donde sí que había un arte. Y por otra parte, lo que sí que sabemos es que Verona era una ciudad que tenía una serie de peculiaridades que la diferenciaban de la propia Venecia. Hay dos muy importantes. Una, y es que Verona fue una importantísima ciudad romana. De hecho, quien vaya a Verona pues se encuentra con la arena allí. Y Venecia es una excepción. Es decir, todos pensamos que las ciudades italianas son todas romanas. Bueno, pero pues no, claro. Hay unas pocas excepciones y probablemente la más llamativa de todas fuese Venecia, que fue fundada precisamente por aquellos que, absolutamente aterrados por las invasiones bárbaros, se refugiaron en las islas de la laguna. Con lo cual, la sensibilidad, la percepción del pasado romano es muy distinta y eso se plasma. Es decir, no ves la presencia recurrente de elementos arqueológicos en la obra de Veronés, pues no la encuentras, por ejemplo, ni en Tiziano ni en Tintoretto. El otro elemento es que, por su propia geografía, está en un extremo de lo que eran los dominios venecianos, estaba más próximo geográficamente al mundo centroitaliano y en ese sentido fue más permeable a artistas como Parmigianino o como Rafael, alguna de cuyas obras maestras estaba allí. Y entonces todo eso, y luego un ambiente intelectual muy activo. Es decir, hay que pensar que el texto probablemente más importante que se escribió en la Italia del siglo XVI, y sin duda lo más influyente, fue el cortesano de Baltasar de Castiglione. Hay que pensar que uno de los personajes principales del cortesano de Castiglione fue Ludovico Canosa, que fue quien encargó a Rafael la perla y en cuyo palacio, construido por San Michele, pues uno de los primeros trabajos que hizo Veronés. Ese ambiente, sin duda, precisamente Castiglione es quien acuña, o por lo menos quien lega a la posterioridad el concepto de sprezzatura. Y uno de los que lo pone en boca es Ludovico Canosa. Y todo ese ambiente es algo que Veronese, pues sin duda, mamó desde muy joven. Y yo creo que ahí, en esa dimensión intelectual, que no siempre se ha subrayado, es donde creo que está más el legado incluso más que la parte romana, está ahí lo que realmente mamó, aprendió y fue fundamental para el desarrollo ulterior de la carrera de Veronese. De hecho, en el primer ámbito de la exposición nos encontramos precisamente con la perla, nada más entrar en la exposición. Yo creo que eso es muy llamativo. Es decir, sí. Tú entras allí y de golpe te encuentras una obra maestra de Rafael, pero bueno, o sea, yo, lo habéis dicho antes, uno ha hecho en la vida muchas exposiciones sobre pintura veneciana. La colección del Museo del Prado es excepcional en pintura veneciana. Pero lo que yo siempre he intentado hacer es ser muy consciente de lo que era el Museo del Prado. Es decir, ha habido maravillosas exposiciones de Veronese en los últimos 20 o 30 años. No aquí. No aquí. Esta exposición es distinta porque es una exposición que se puede hacer desde el Prado y que había que hacer desde el Prado. Es decir, esto no es una cuestión de hacer un blockbuster que se puede hacer aquí igual que en Hong Kong o que en Berlín o con tal. No, esto responde a la realidad del Museo del Prado y del mismo modo que ha habido otras exposiciones maravillosas de Veronés fuera del Museo del Prado, una exposición de Veronés en el Museo del Prado necesariamente tenía que ser distinta a una exposición de Veronés en cualquier otro museo del mundo, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer, es decir, beneficiarnos, o sea, de esos elementos que nos permiten propios, claro, enfatizar. Esto ocurre con Veronese, pero también ocurre con todo lo que hace el Museo del Prado. Al final siempre se intenta y se consigue, ¿no? Yo creo que todo lo que sale del Prado tenga razón de ser porque sale de aquí y se hace aquí, ¿no? Bueno, yo creo que en términos de exposiciones el Museo del Prado es un privilegiado. Y lo es, en primer lugar, porque
así nos lo dicen los datos, la inmensa mayoría de nuestros visitantes nos visita por la colección permanente, lo cual exonera a las exposiciones temporales de una carga, de una presión económica. Sí, una responsabilidad. Nosotros no tenemos que hacer dinero con las exposiciones temporales. Si fuera el caso, pues eso me obligaría a hacer un programa donde evidentemente tuviera que apelar a una serie de nombres que estoy convencido que me garantizan unos... Pero como no es el caso, como la entrada es común para una cosa y otra, eso me permite una libertad a la hora de diseñar el programa, y eso te permite adentrarte en una serie de exposiciones que son las que el Museo del Prado, particularmente, puedo estar totalmente equivocado, pienso que son importantes, que en algunos casos pueden tener más appeal para el público. Veronese está funcionando de una forma extraordinaria, pero otras veces no. ¿Pero es Veronese mejor exposición que El Espejo Perdido? Pues no. O sea, lo digo yo. Es decir, pero yo creo que es importante el ser muy consciente de esa libertad que tenemos y ser coherente con ello. Y creo que el gran legado del museo es que las exposiciones no son un apéndice ni son algo ajeno al museo, sino que son una parte integral del museo, y que la investigación que se lleva a cabo en el museo está estrechamente vinculada con las exposiciones. Se enriquecen mutuamente, ¿no? Las exposiciones se enriquecen al museo y el museo se enriquece con esas investigaciones a la vez, ¿no? Sí. Porque ahora, por ejemplo, de ese añadido que se ha eliminado del Jesús entre los doctores en el templo, ya esa obra va a quedar sin el añadido en la colección permanente. Es increíble la cantidad de... O sea, muchas de las exposiciones, muchas de las restauraciones, de los estudios técnicos que se han hecho de las obras del museo, pues han estado relacionadas con exposiciones, ¿no? Bueno, volviendo a Paolo, lo hemos dejado, ha visto esa perla de Rafael, esa Sagrada Familia, que según Carlo Ridolfi incluso la copió, y puede existir una copia de Veronese. Hasta el siglo XIX parece ser que se conservaba en el Palacio Canosa una copia, que luego desapareció. Es muy plausible. De hecho, en la exposición hay alguna obra que arroja un guiño al conocimiento que debió tener en su momento Veronese. Muy cerca, ahí a la izquierda de la perla de Rafael está la obra de Veronese que replica la cesta del niño, ¿no? Y bueno, personajes. Bueno, hay ese palacio repleto de antigüedades. Paolo Veronese, no lo hemos dicho, pero evidentemente Veronese viene de que era de Verona, no se llamaba Paolo Veronese, se llamaba Paolo Cagliari, que creo que es un apellido además probablemente que viene del origen de su madre, ¿no? Ni de siquiera Caterina. Era eso, es decir, no sabemos, debía ser de un origen muy, muy, muy humilde. Sabemos que su padre estaba en la construcción, que era un cortapiedra, pero debía ser de un origen tan humilde que ni siquiera cogió el apellido paterno, sino que adoptó el materno, que supuestamente era una rama bastante... legítima. Cuando uno de un es noble, famoso, ¿no? Tiende a reconstruir su historia pasada y a embellecerla, y probablemente Veronese no fue una excepción. Sí, creo que es Enrico del Pozzo lo que dice que ella era hija ilegítima de un noble llamado Antonio Cagliari, y de ahí toma el apellido, ¿no? de su madre. Si no, es curioso. Y es todo... Bueno, es decir, si Veronese no hubiera sido famoso, pues probablemente se habría... Hay que tener en cuenta también que en los siglos XV y XVI, antes del Concilio de Trento, el nombre era mucho más importante que el apellido. Claro. Es decir, cuando uno estudia, yo hice mi tesis sobre esa época, cuando uno sigue la evolución de una persona, el nombre no cambia, los apellidos cambian constantemente. O sea que Tiziano y Paolo y... lo importante, lo que no cambia nunca es Paolo. Lo que luego se le pone detrás, pues muchas veces son gentilicios, son trabajos, son apellidos relacionados con una profesión, pero no... Bueno, él conocía bien la antigüedad clásica. En fin, lo que quería introducir ahora ese momento, no sé si es pronto o no, Juanra, tú me dices también, si me adelanto, el Palacio Ducal. Igual es momento de llevarlo ya a Venecia y llegar a ese punto en el que 1553 creo que está pintando ya esa sala del Consejo de los 10, esas pinturas en el Palacio Ducal, ¿no? Sí, no, yo creo que su irrupción en Venecia es un ejemplo muy claro de esa permeabilidad que había entre las distintas ciudades, ¿no? Es decir, que parece que es que paso de Verona a Venecia y esto es como un salto. Claro. No era tanto así. Verona era una ciudad muy importante, con un nivel cultural muy alto y que formaba parte de Venecia. De hecho,
resulta, si no, relativamente difícil entender cómo en horas 24 prácticamente, por decirlo en términos lopescos, pues este hombre está pintando en lugares absolutamente emblemáticos, ¿no? Y es verdad que a partir de ahí inicia una relación con las autoridades venecianas que llega hasta el final de su vida y que es refrendada por un éxito detrás de otro. Yo creo que el hecho de ser más joven le procura una serie de beneficios. De ventajas. Sí, pues porque no estamos hablando de una cuestión de talento. Muchas veces la gente confunde la calidad con lo que es una cuestión puramente cronológica. Es decir, un pintor, o sea, ¿Mantegna es peor que Veronés? No, ni muchísimo menos. Es posible que incluso fuera mejor, pero si tú le dices a Mantegna que pinte una perspectiva de Soto Insú, no la va a hacer como Veronés, porque hay una cuestión que se impone, que es pues la práctica, la evolución. Veronés llega con un background que no tienen, Tiziano desde luego no lo tiene, y Tintoretto tiene un poquito. Y para cuando se decide repintar el Palacio Ducal, él porta consigo un lenguaje de una sofisticación que no la tenían sus predecesores y que en gran medida le procura el extraordinario éxito que tuvo, ¿no? Claro. Hay unas citas que me maravillan, que sean cosas que se han dicho de Veronese, como que no es pintura, que es magia que hechiza a quien la ve, lo que él hacía, ¿no? O Federico Ceri, que dijo que era el ápice del proceso de recuperación del mundo grecorromano en la pintura y que lo hacía con grandísima alegría o algo parecido, con muchísima facilidad, ¿no? A mí me parece mucho más interesante la cita de Ceri que la de Ridolfi. No deja de ser una apologeta como en un mundo donde bueno, es muy lícito, ¿no? Cada región, cada estado, pues intentaba vender su producto, ¿no? Y Ridolfi le tocó hacer la labor que había hecho Vasari en el mundo toscano. Claro. La opinión de Ceri sí que me parece más interesante. Primero porque es más cercana, en segundo porque creo que es un historiador del arte muy relevante, y en tercer lugar porque creo que apunta a algo que es esta idea de una recuperación integral de la antigüedad, que aunque es cierto que Veronés incluye puntualmente elementos anticuarios, yo creo que va mucho más allá de la epidermis, ¿no? Va mucho más allá de que yo pinte un capitelo, que pinte tal. Es esa idea un poco de esta vuelta al mundo clásico y a una idea de civilización y a una idea de cultura que creo que me parece muy osada la opinión de Ceri, pero me parece también muy convincente. En esta recuperación del mundo clásico, claro, yo creo que tiene mucho que ver los espacios que pinta Veronese en sus obras. Son espacios monumentales, unas arquitecturas impresionantes que por un lado beben mucho de la antigüedad, pero por otro lado son muy modernas respecto a que están ligadas directamente a un nombre concreto que es Andrea Palladio, ¿no? Hay un espacio en la exposición, yo creo que es el más espectacular, el más bonito, mi favorito personalmente. Donde queremos quedarnos todos, que es esa sala que no queremos que se desmonte. Claro, el espacio de él dedicado precisamente a esto, ¿no? A la arquitectura, a cómo Veronese construye el espacio de sus obras pictóricas y cómo esta forma de hacer es distinta a otras formas de hacer de su momento en Venecia, ¿no? Cuéntanos algo sobre esto. Bueno, pues yo creo que esa sala es el ejemplo, el epítome de esto que he dicho antes, de que una exposición, cuando se hace en un museo histórico como el nuestro, debe ser traída a la realidad. Es decir, si yo fuera el conservador o el director de la National Gallery, esa sala no existiría. Uh-huh. Es decir, de hecho, esa sala no existe en ninguna de las exposiciones anteriores que se han hecho sobre Veronés. Ahora, si yo tengo el lavatorio de Tintoretto en el Museo del Prado, pues es evidente que me brinda una oportunidad única y muy especial para contrastar. A lo mejor si lo hubiera hecho en Londres hubiera enfatizado otras cosas, ¿no? Que tiene una colección probablemente más potente de pintura florentina y a lo mejor hubiera incidido más en la relación de Veronese con los pintores centroitalianos. Pero en este caso pues tienes un ejemplo de libro que además había sido ya invocado por, yo creo que el mayor historiador de la pintura veneciana de los últimos 50 años, que fue David Rosan, ¿no? Él tiene un artículo absolutamente capital, que es el dedicado al teatro y a Veronés,
donde acude a Tintoretto y donde hace esta comparación, ¿no? Entonces me parecía que teniendo estas obras, pues era maravilloso el poder. O sea, hay muchas veces que la imagen vale más que 1000 palabras, y yo creo, no estoy siempre de acuerdo con eso, pero creo que una de las pocas veces en que es cierto es cuando uno ve enfrentados el lavatorio de Tintoretto y el Cristo entre los doctores de Veronés. Uno se da cuenta que algo pasa ahí, que son dos sensibilidades distintas, que son dos formas de entender el arte, el espacio, las figuras, el lugar de las figuras en el espacio, y lo más increíble es que son dos obras pintadas prácticamente en las mismas fechas y para localidades muy vecinas, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo de eso. Yo creo que una de las cosas que a la larga pues procuró un éxito mayor a Veronés, tanto en vida como después, fue esa capacidad que tenía para orquestar grandes composiciones pero cuando pensamos en una de estas escenas hay que pensarlo en términos, yo creo que estrictamente teatrales, ¿no? Y en ese sentido, que es algo que hemos querido enfatizar en la exposición, hay 3 elementos que son importantes. Uno es el espacio, otro son los personajes que ocupan ese espacio y la arquitectura, y otro es las indumentarias. El atrezzo es muy importante. De ahí que en la exposición pues se incluya pues esa cita un poco a la cultura material de la época, porque todo ello es lo que contribuye a dotar de verosimilitud, que no significa certeza. Es decir, yo lo que estoy viendo es algo que yo me puedo creer. En ningún momento creo que nadie en Venecia, enfrente de estas obras, pensará que eso fue real, sino que era verosímil. Y el arte, en el fondo, yo siempre he pensado que entonces y ahora es el arte de la verosimilitud, no el arte de la realidad, que suele ser prosaica y bastante aburrida. Veníamos estos días. ¿Ibas a decir algo, Juanra? Iba a intentar hacer hincapié precisamente a la diferencia entre Tintoretto y Veronese. Seguro que vas tú también por ahí, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir que esta realidad de Veronese te gusta más que la realidad de nuestras vidas ahora mismo. Hombre, también. Nuestras cenas en casa no son cenas como las de Veronese, sin duda alguna. Te iba a decir que veníamos estos días caminando hacia el museo, preparando este episodio contigo y comentando, claro, que esa rivalidad entre Tintoretto y Veronés y cómo interpretan a los arquitectos Serlio y Palladio a Vitruvio, ¿no? Está perfecta en esa sala, y a mí me encanta el lavatorio, me parece una obra maravillosa, que la veo cada día, te pido que nos expliques siempre, me encanta. Pero es verdad que decíamos que igual en esa competencia Veronés es el que sale ganando, ¿no? Ese Jesús entre los doctores de Veronese delante del lavatorio. Pues no lo sé, hay mucha gente que me dice que es al revés. Sí. Pero bueno, no voy a decir esto de que cada uno lo que le gusta. Yo creo que en el fondo no hay que elegir tampoco, pero ahí voy. Yo creo que no es tanto establecer una cosa de lo que más me gusta, sino de ser capaces de apreciar. Es decir, lo que está claro es que Tintoretto te procura una serie de experiencias, percepciones visuales e incluso intelectuales, porque hay mucho de intelecto en estas reconstrucciones, únicas, que no te procura Veronés, pero al revés, Veronés te procura. Entonces, ¿por qué tengo que elegir entre mi padre y mi madre? Pues me gustan los dos, o sea, los quiero los dos. Sí. Entonces, no, yo nunca me he planteado una cuestión de ¿a quién quieres más, ¿no? ¿A Veronés o a Tintoretto? Me parece que la gracia está en ver cómo ambos dos te procuran una visión. No sé, a mí, ya te digo, me producen satisfacciones de todo tipo, ambos dos, ¿no? Sí, pero es verdad que dentro de que los dos son muy clásicos en cuanto a sus orígenes, digamos, teóricos que están detrás de todo esto, realmente la obra de Tintoretto te ofrece una visión que está mucho más relacionada con el 480, ¿no? Una cosa que quizás sea un poco menos moderna en ese momento, pues ves las líneas de fuga marcharse y ves el punto de fuga como tal, los edificios que se hacen pequeños hacia el fondo, pues como en las ciudades ideales del 480, y sin embargo te enfrentas a Veronese y ves como una fantasía con un despliegue de monumentalidad en primer plano, que yo creo que se percibe como algo un poco más moderno quizá, ¿no? ¿O no es tanto así? Sí, pero fíjate, sin embargo, a la postre, la tradición, o sea, si tú ves la pintura, cómo evolucionó a partir de ahí, le da más razón a Tintoretto que... Es decir,
Probablemente porque ese tipo de puntos de fuga elevados permitían espacios más profundos, y un espacio más profundo permite una serie de escenas más violentas, más trágicas, más movidas, más dinámicas. El barroco se acabó decantando por ahí, no por la versión de Veronés. Es decir, repito, yo creo que son opciones perfectamente compatibles. De hecho, una de las cosas más curiosas es que en una misma iglesia uno podía tener una obra de Veronés y otra obra. Es muy fácil escribir una historia maniquea de todo, del arte, de la literatura y de todo. Y es evidente que si yo tengo que vender muchas cosas. Y si yo puedo ser capaz de proyectar lo que puede ser una dicotomía estilística ya al plano personal, pues ya no te quiero ni contar. Pero no siempre es así. Es decir, las sensibilidades más exquisitas, al revés. Lo que intentaban eran compaginar ambas dos cosas, claro, e incluso incitar y propiciar la rivalidad entre ellos, ¿no? Es decir, claro, uno de los mayores patronos del Renacimiento, que fue Alfonso de Este, contrataba al mismo tiempo a Tiziano y a Miguel Ángel, que no se parecían nada, y constantemente escribía a Tiziano diciéndole que Miguel Ángel ha hecho una cosa que te va a dejar acojonado, y luego escribía a Miguel Ángel diciendo Tiziano ha hecho una cosa que te supera. Pero bueno, es esta cosa de decir, yo alimento la competencia, los egos, sí. Quien me acabó beneficiando, lógicamente soy yo, porque obligo a los artistas a dar lo mejor de sí mismos. No hay nada que sea mayor acicate para un artista que el ego, incluso más casi que el dinero. Bueno, pues por aclarar, quien no tenga presentes las obras, Lavatorio de Tintoretto, basado en Vitruvio, Serlio, Dinamismo sería, y por el otro lado Veronés, basado también en Vitruvio, pero sería Palladio, ¿no? Uh-huh. Y ese friso, esa serenidad o majestuosidad. Las más bonitas, ¿no? Es eso, es decir, cómo el mismo texto, que no es por otra parte demasiado largo, puede generar interpretaciones absolutamente dispares. Es decir, yo creo que cuando a veces invocamos una autoridad para cualquier cosa, para el arte, para la política, para la moral, para la filosofía, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que a veces ese mismo texto puede ser leído desde sensibilidades muy distintas, y todas esas lecturas son igualmente lícitas, ¿no? Es el problema de invocar a veces. Sí, o a veces un actor o una actriz, ¿no? Sí, con un mismo texto, sí, según el tono, las pausas que le des, puede ser una cosa o otra muy distinta. Hablabas de rivalidad y me apetece llegar a esto porque hay un momento al morir Tiziano, que muere en agosto del 76. Me estoy adelantando, pero luego, si quieres, volvemos atrás. ¿Cuánta gente muere en agosto? Sí, es tremendo. Mucha gente. Sí. Tiziano, que fue pintor de reyes, de nobles, como hemos dicho, ¿no? Pero que no era un criado de lujo, porque tenía ese estatus tan elevado, ¿no? De Tiziano, tan respetado. De alguna manera, contáis que Veronese y Tintoretto compiten por ese estatus en un momento dado, por conseguir replicar ese estatus de Tiziano, ¿no? Tiziano tenía una posición privilegiada, claro. Es decir, cuando nadie tenía la posición, porque consiguió la cuadratura del círculo. Es decir, la cuadratura del círculo era ser pintor de corte. O sea, si tú eres pintor de corte, tienes una serie de beneficios. El primero es que tienes un sueldo regular, es decir, cada año te llega una pensión. Está quien vaya a Simancas puede ver las listas de pagos, y entre ellos aparece Tiziano y en el caso de Tiziano además con una cantidad elevada, con lo cual, bueno, un artista no deja de ser una profesión liberal, con lo cual está sujeto a la oferta y la demanda. Claro. Hay artistas que tienen momentos muy buenos y momentos muy malos. Bueno, ser artista de corte te pone al margen de los vaivenes del mercado, claro, con lo cual es muy positivo. Si encima eres bueno, incluso te procura, y el caso de Tiziano es evidente, un título de nobleza, lo cual en la sociedad del antiguo régimen pues es maravilloso. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Y es que tú eres un noble, eres un tal, pero no dejas de ser un criado. Es decir, tienes que estar en la corte y tienes que estar a lo que te diga el tal. Cosas aburridas. Desde un punto de vista personal y desde un punto de vista artístico, los artistas de corte suelen ser retratistas, con lo cual acaban hasta el moño de hacer retratos. Entonces Tiziano consiguió una cosa que no había conseguido nadie antes que él, y muy poquitos
que yo sepa, solo Rubens después que él. Y es ser artista de corte sin vivir en la corte. Claro. Eso es la cuadratura del círculo. Es decir, yo tengo todos los beneficios de la corte, pero no tengo ninguno de las servidumbres que lleva aparejado, con lo cual yo sigo viviendo en Venecia. Entonces, el problema es que, bueno, eso a Tiziano se lo permitieron, pero cuando murió Tiziano no estaban dispuestos a permitírselo a nadie. Entonces, Tiziano había sido el que había captado pues la atención, la imaginación, el deseo de todos los grandes monarcas españoles, empezando por los Habsburgo. Cuando muere Tiziano, hay una cierta sensación de orfandad. Claro, y querían más pintura veneciana, ¿no? Y querían más pintura. Entonces, Felipe II pregunta a su embajador quién hay ahí que de alguna manera, y le dan 2 nombres, que son Tintoretto y Veronese. Y un lip-sync for the crown, o lip-sync claro, for your legacy, o sea, y entonces, claro, aquí. Le pide unas pruebas y tal y cual, y dice, pues wow, me gusta es Veronese. Pero claro, Felipe no iba a repetir el error de su padre, sobre todo teniendo en cuenta que tenía un proyecto que era para el que quería ese nuevo pintor, que era básicamente la decoración del Escorial. Entonces, dijo, si tú te vienes, yo te pago una fortuna, pero tienes que venirte aquí. Y Veronese dijo, no voy. Me encantaría, pero no me apetece. Claro, porque es verdad que tenía virtudes, pero tenía... Entonces, si tú tenías... Y Venecia era una ciudad maravillosa para vivir, donde estos tenían una vida maravillosa. Yo tampoco me vendría, creo. Y el otro que fue capaz de... Pero porque conocía la vida de Tiziano al dedillo y sabía tal, fue Rubens, que consiguió lo mismo. Es decir, consiguió Rubens todavía fue más afortunado, porque como Rubens vivía en territorio habsbúrgico, fue capaz de que, con la excusa de que era pintor de corte, no estaba sujeto a las normas del gremio de Amberes, con lo cual se cargó a todos los pintores de Amberes, porque era el único que podía tener, todos los talleres tenían una limitación del número de ayudantes, menos el suyo, porque era un pintor real. Entonces, claro, ese es el chollo, es decir, ser pintor real sin vivir en la corte, pero el precursor fue Tiziano, y ninguno Rubens más, excepto Rubens, fue capaz de conseguir esa situación ideal. Además, tampoco Veronese. En este momento, ya cuando le pasa ese encargo después de la muerte de Tiziano, ya Veronese Pablo se había casado con, ¿cómo se llamaba? Elena Badile, que era la hija del que había sido su maestro, que había muerto ya, seguramente habían pactado ese matrimonio, ¿no? Él volvió a Verona para casarse y luego creo que se fueron a vivir a Venecia. Y ahí tuvieron a los hijos, a Gabriele Antonio, a Carleto, que creo que luego fue pintor también, ¿no? Lo intentó. Sí, bueno, vamos a ver, básicamente los talleres del antiguo régimen, todos ellos tienen un componente muy de familia y tal, pero particularmente en Venecia. Es decir, si hay un sitio donde la pintura es un negocio familiar, sin duda es Venecia. Y el taller de Veronese pues era tan familiar como en su momento lo fue el de los Bellini, como luego lo fue el de Tiziano, el de Tintoretto o el de cualquier otro, el de los Bassano. Y se entendía así, y entonces, bueno, si tenías la suerte de tener un genio en la familia, pues te dedicabas toda tu vida a explotar la genialidad de sus invenciones, de tu ancestro, que es lo que hicieron muchos. Claro. En algún caso fueron talleres más longevos, en otros fueron de más corta duración. Claro, me refería que igual esto era un motivo para no viajar a España también, si tenéis esto ya yo creo que la realidad era, primero, que estaba magníficamente bien pagado en Venecia. Claro, que no le hacía falta, es que no le hacía falta. Con lo cual es que no lo necesitas, es decir, bueno, que vas a ganar menos, pero es que yo creo que esa libertad que te da, y sobre todo porque yo creo que el modelo que tenía era el de Tiziano, es decir, claro. Y a lo que esperaban todos era eso, es decir, todo esto hemos hablado de esos espacios monumentales, de esas figuras con ropajes espectaculares y escenas narrativas muy potentes, donde mejor se ve prácticamente, diría que son en las grandes pinturas, que son esas grandes cenas o banquetes, que son los que de hecho dieron mucha fama a Veronese en vida y también después. Y en esa sala, precisamente, en la misma que está Jesús entre los doctores, exacto, y el lavatorio, está el cuadrazo de la exposición. Bueno, no puedo elegir uno, pero es el cuadrazo, ¿no? Además es el gran préstamo. Me parece increíble esa cena en casa de Simón el Fariseo, que es un espectáculo. Que viene de la Galería Sabauda, ¿no?, de Turín, y que efectivamente es espectacular, y que he leído o escuchado que has dicho en algún momento que lo tiene todo este cuadro, lo tiene todo sobre Veronese. Hombre, yo creo que es el que proyecta o el que responde mejor a la imagen que todos tenemos de Veronese. Es decir, si alguien...
Yo diría, y además, para que no se enfaden, porque mi cuadro favorito de la exposición es otro cuadro de la Galería Sabauda, que es justo lo opuesto. Y Pequeñito. que es un cuadro que parece un sello, pero que también que es el Marte, Venus pero si yo hablo de Veronés, pues yo creo que lo que todo el mundo tiene en la cabeza es esas escenas maravillosas que fueron las que en vida y después, sobre todo después, pues le procuraron una fama absolutamente eterna, ¿no? Yo creo que son cuadros que demuestran de alguna manera lo mejor del pintor, en sentido sobre todo, por un lado, lo que en aquella época entendían como los principios de la historia, o sea, cuando tú ves los tratados de la época, pues tú te das cuenta de qué son las virtudes supremas de un artista. Las virtudes supremas de un artista son, en primer lugar, aquel que es capaz de la varietas, ¿no? La varietas para ellos era muy importante, que yo sea capaz de mostrar a un joven, a un hombre y a una mujer, a un anciano, a un rico y a un pobre. Todas estas cosas las tienes ahí. Y luego, la dificultad, es decir, que yo sea capaz de mostrar una figura de frente, de 3/4, de espalda, en escorzo y tal. Que sea capaz de poner una ambientación maravillosa. Es decir, todas estas cosas y luego con una elegancia extraordinaria. Y todo eso, que son una serie de elementos, y vuelvo a la idea de sprezzatura, que no parezcan forzados. Es decir, hay veces que tú dices, yo voy a hacer algo que tenga máxima dificultad, ¿no? Es decir, como si fuese un ejercicio de gimnasia rítmica. Voy a tener, Aquí no se nota. O sea, tú lo ves y una vez que lo ves, lo primero que haces es que te entra por los ojos y te seduce. Y cuando una vez te has seducido, si tienes la paciencia, te puedes sentar y decir, joder, coño, es que esto que parece una cosa muy sencilla es un alarde aspecto por aspecto y cómo está todo tratado. Entonces yo creo que esa naturalidad en representar algo que no es natural, como es el esplendor, la magnificencia, es algo que era el epítome de la elegancia. Para todas las cortes europeas del siglo XVII, de alguna manera, yo creo que las cortes europeas, es curioso, querían ser como los banquetes de Veronese. No es que Veronese, pero de hecho es curioso, porque Veronese está pintando una república. Es decir, Venecia es una de las entidades políticas más singulares de toda la historia de la humanidad. Es decir, nominalmente es una república, pero las cortes europeas... pero tiene un rey electivo, que es el dux, que no es hereditario, que tiene un poder tan limitado que ni siquiera puede aparecer en las monedas. Es decir, es una cosa como muy compleja. Y es curioso cómo ese ideal del lujo se convierte en el modelo de las cortes europeas, que son de derecho divino y que son todo lo que quieras. Pero todos ellos lo que hacen es adoptarlo. Y en ese momento, o sea, esa idea del banquete es una idea que proyecta Venecia en un momento difícil económica y políticamente para ellos, donde toda la riqueza bajo medieval pues empieza, no es que entre en decadencia, bueno, empieza a mermar de alguna manera su poder, pero todavía sigue siendo un sitio absolutamente bollante. Y luego la peste también, ¿no? La peste que acaba con Tiziano en el 76, pues es un elemento. Pero quiero decir es que de alguna manera las élites venecianas lo que intentan hacer es enmascarar esa decadencia con una apariencia de lujo, vender ese que de lujo. alguna manera es la idea que todos tenemos de Venecia hasta nuestro día. Es decir, Venecia, eso llevado, o sea, imagínate esa idea que sigue manteniéndose como una superestructura y que empiezan a faltarle. O sea, todos sabemos que Venecia está construida sobre pilotes, ¿no? Bueno. Pues ahora imagínate que vayamos quitando los pilotes. Bueno, los pilotes de Venecia, en el fondo, son sus habitantes. Cuando Veronese pinta, Venecia tiene 200.000 habitantes. O sea, después de Nápoles, es la ciudad más grande de Italia y una de las más grandes de Europa. En esos momentos viven 48.000 habitantes en Venecia. Entonces tú sigues viajando a Venecia. Es decir, el mito que te han proyectado, en el fondo, voy a decir una burrada, pero entiéndeme, Veronese fue un visionario de lo que iba a ser Venecia. Pura apariencia. Un teatro, ¿no? Un teatro. ¿Qué es Venecia ahora? Un decorado. 48.000 habitantes viviendo permanentemente Un en una decorado. ciudad
que pueden vivir perfectamente 200, 250 Sí. años. Es decir, de alguna manera... Pero bueno, esa fue en un momento determinado la voluntad que tuvieron las autoridades de Venecia de proyectar una imagen de una Venecia. O sea, Venecia tiene una cosa... Yo es mi ciudad favorita. O sea, es decir, no hay nada en el mundo que me guste más que Venecia. Pero Venecia, una de las cosas que yo más aprecio de Venecia, porque yo no soy el hombre más naturalista del mundo, es que es una construcción humana. O sea, Venecia era, con perdón, un puto pantano. Es decir, todo está construido a base de estacas. Es decir, si uno quiere decir qué es lo mejor que el hombre ha dado al mundo, probablemente sea Venecia. Es decir, algo que está construido del barro. Y está todo, hasta los fundamentos están hechos por tal. Pero es verdad que eso es lo que es. Entonces, no hay nada que sea más artificioso que Venecia, en ese sentido. Y a la vez tan natural, ¿no? Que se percibe como algo tan... pero probablemente fácil. No haya nada que responda más a la naturaleza intrínseca de Venecia que Veronese. Es que Veronese es un poco como Venecia, ¿no? Porque viene también de un lugar muy humilde y se construye... No, y sobre todo que es que Venecia es todo lo que tú quieras que sea. Porque esto... No, es verdad. O sea, Sí. Verona tiene un emplazamiento y Verona tiene una historia. Y Venecia se construyó entera. Venecia es la única ciudad del mundo que sabemos el día que se fundó. O sea, tú llegas y dices... Bueno, Roma supuestamente, ya no sabemos. Pero bueno, el resto de ciudades... ¿Tú sabes qué día se fundó Madrid? No lo sabes. No. Venecia se sabe qué día se fundó porque es todo artificial. Entonces, es la ciudad más artificial del mundo. Entonces, bueno, yo creo que si hay algo que a lo mejor a nosotros nos puede parecer que el mundo de las escenografías de Veronese es artificioso. Yo creo que para un veneciano le parecía absolutamente consustancial. Claro, al final a la naturaleza de su ciudad. Además, esos manteles, esas vajillas, esas piezas Venecia, Venecia, precisamente porque no tiene nada, porque no tiene... Bueno, luego conquistaron lo que se llama la tierra firma, entre otras, la ciudad de Verona. Pero Venecia, en principio, no tenía un sitio donde criaran el trigo o ningún otro cereal, con lo cual vivía del comercio y vivía en su momento de las manufacturas de lujo. Y todo eso es lo que tú ves allí. O sea, Venecia tiene una ubicación absolutamente privilegiada a mitad del Mediterráneo, con lo cual es capaz de, gracias al comercio, traer todas las manufacturas, todos los materiales nobles, manufacturarlos en industrias de lujo y venderlos a la Europa occidental. Entonces, todo eso, si en algún sitio se plasma bien, es en las pinturas, y sobre todo en esas pinturas ostentosas, si queremos, pero maravillosas. De verdad. Me he perdido un poco, pero voy a intentar ubicarme. Bueno, lo primero, esta conversación, la exposición y conocer a Veronese hace que tengas más ganas, claro, de ir a Venecia. Porque Correcto. Yo quiero conocer Villa Maser de Daniele Barbaro, Qué locura. Ir al Palacio Ducal. Yo conozco muy poquito Venecia y me encantaría... Pues venga, vamos. Ir, claro. Antes de que se acabe el tiempo del todo, hay dos temas que tenemos que tocar, a pesar de que realmente parecía esto, era un magnífico final, la verdad, esta conclusión. No, pero sobre no, Venecia. si podemos estar 10 minutos más, Miguel, o Sí, 5 sí, yo lo minutos. que queráis. En estos banquetes precisamente hay una característica que es muy importante y que también es muy auténticamente veneciana, que son las dimensiones de estos lienzos. Son muy grandes porque en esa ciudad, por culpa de la humedad, tienen que evitar los frescos, pintar al fresco. Entonces se hacen lienzos enormes. Yo entiendo que en este caso ha condicionado el tipo de exposición temporal que es. Es decir, en algún momento el tamaño de los lienzos os ha restado la posibilidad de tener aquí algo que quisieseis tener o ha condicionado el tipo de exposición. No, por supuesto. Es decir, eso es una cosa que te das cuenta, sobre todo porque todavía en el siglo XV en Venecia se intentó y se perseveró con el fresco. Y todavía se hacían frescos y tal. Pero en el 16, sobre todo en el momento en que se redecoran las iglesias y los palacios a mitad del 16, es cuando asumen claramente que el fresco lo utilizan para las fachadas porque la pintura de fachadas siempre se concibió desde el primer momento como algo efímero, con lo cual no les importaba que fuera efímero. Pero para lo que eran las pinturas de los interiores es cuando recurren al lienzo, puesto que no pueden pintar al fresco, como tú bien has dicho, los lienzos más grandes del mundo están en Venecia porque hacen la función de los frescos en el resto de Italia o el resto de Europa. Algunos se pintaron incluso in situ, ¿no? Si no me equivoco, Sí. pintaban allí con andamio. Tanto Tintoretto como Tiziano, hay evidencia
de que algunos de los cuadros se pusieron andamios y se pintaron, lo cual explica un poco la brillantez de algunas soluciones ópticas. Su relación con el espacio real, ¿no? de estos cuadros. Evidentemente, yo me acuerdo cuando... Lo que pasa es que, bueno, dentro de las limitaciones que tienes que asumirlas, ¿no? Siempre. O sea, la mayor limitación con mucho, fue Tintoretto. Tintoretto sí que fue... Y yo creo que hemos sido capaces de ofrecer una imagen de Veronese más, no te voy a decir más completa, pero sí más genuina y más totalizadora. O sea, yo creo que si tú ves Veronese, evidentemente te faltan cosas por ver, pero digámoslo que lo que te falta por ver es un poquito el ítem más, es decir, es más de lo mismo, puede ser de mayor calidad, pero que yo creo que tienes una idea muy tal. Caso de Tintoretto, y mira que a mí me procuró mucha fama la Tintoretto, creo que era, pero porque creo que se puede hacer una exposición Veronese asumiendo las limitaciones. Tintoretto probablemente fuera imposible. Hicimos lo mejor que pudimos, pero es que es muy difícil, porque además no solamente son los tamaños, son también los ambientes. Claro. Entonces, claro, es difícil. Es complicado que las obras viajen, ¿no? Es difícil. Y en Veronese hacéis el guiño a esta vila de Daniele Barbaro, que está retratado doblemente por Tiziano y por Veronese. El caso de Veronese es que precisamente porque él es un pintor de Verona, él durante mucho tiempo tiene una formación como pintor del fresco y hace muchos frescos. Es decir, Venecia es Venecia, pero es la tierra ferma. La tierra ferma son esos territorios que conquistó Venecia, pero que están en un clima continental y que por lo tanto sí que admiten frescos. Y ahí, gracias a sus conexiones con arquitectos como San Michele o como Palladio, pues Veronese pintó mucho. Yo es la primera vez, claro, llega un momento y dices, bueno, ¿cómo en el caso de, por ejemplo, en el caso de Tintoretto, no incluir su vertiente como fresquista, que la tuvo, francamente podías prescindir de ella. El caso de Veronese era mucho más complicado porque era una parte mucho más importante de su profesión. ¿Cómo te planteas hacerlo? Bueno, por un lado teníamos la ventaja de que se conservan muchos fragmentos, pero dos particularmente buenos de una de sus decoraciones en una villa, y por otro lado, yo por primera vez en mi vida como conservador, pues he recurrido a una reproducción. Y francamente a día de hoy no me arrepiento. Creo que está hecha de una forma discreta, creo que ilustra un aspecto de Veronese que de otra forma pues hubiera pasado inadvertido, y creo que bueno, no está hecho de tal forma que no llama demasiado la atención, pero que aporta información. Hace esa referencia. Y bueno, a día de hoy no me arrepiento, pero... Es que ese lugar, ¿no? Este personaje, Daniele Barbaro, también es como un personaje muy interesante, ¿no? Tratadista. Bueno, vamos a ver, yo creo que la idea un poquito esta romántica del pintor ajeno a la sociedad, pues evidentemente creo que ni siquiera funciona en el París de 1880 y muchísimo menos en la Venecia de 1550. Los pintores forman parte de... precisamente por la envergadura de las obras, por el coste que tienen, pues esto responde a una serie de gente que está dispuesta a comprometer unas cantidades muy importantes. Cuando tú te compras un llavero, pues probablemente no seas muy exigente. Si tú vas a construirte una casa que te cuesta 3 millones de euros, lo normal es que seas bastante más pejiguero a la hora de fijarte los materiales, en el diseño y tal. Bueno, pues con esto ocurre igual. Estas obras no eran baratas, estas obras... Y no solamente en cuestiones materiales, sino que también muchas veces iban ligadas al prestigio de una familia, con lo cual, pues quien las encargaba tenía mucho que decir. Una de las grandes virtudes y una de las claves del éxito de Veronese es la facilidad que evidentemente tuvo para moverse de una forma muy fácil en las altas estratos de la sociedad, en Verona primero y en Venecia después. Esta vila la diseña, creo que Palladio, ¿no? Esa es una villa que diseña Palladio para los dos hermanos más, y que si no habéis estado yo os lo recomiendo. No hemos estado, ¿no? Pues una de las cosas buenísimas que tienen estas villas es que no son palacios, son villas. Entonces yo nunca viviría en Versalles. Sin embargo, cuando estás en Vilamarcha dirías... Hombre, con un poquito de ayuda y servicio, yo viviría aquí. No, de verdad que son de una escala humana.
son fastuosas y evidentemente... y las pinturas que aparecen en el catálogo reproducidas son maravillosas. Las pinturas son maravillosas, pero hay una escala humana que cuando estás en el Escorial o cuando estás en el Palacio Real o cuando estás en Versalles o en Buckingham no existe. Claro. Es decir, esto era un espacio para recreación y solaz privado de unas familias, y todo eso hace que estés en una escala humana, e incluso que las ideas, los mensajes que transmiten esas pinturas sean de una sensibilidad que apela, no voy a decir una burguesía, pero vamos, desde luego no es esta cosa de exaltación de la majestad de un rey o algo por el estilo que puede apabullar, ¿no? Te sientes cómodo. Yo no me importaría. Si alguien me regala Vila Maser, lo acepto encantado y me mudo allí, ¿eh? A mí mensaje me lanzado. valdría también. Que en Caprarola sí hemos estado. Ahí me valdría. Sí, no, sí, un poco más grande, pero es nos un poquito vale grande, también. pero sí, Nos vale ese patio circular. Es más bien. fría, yo creo. Me tiene pinta de ser más fría que Vila Maser. Bueno, pero bien, nos valdría bien. Hay un tema que no hemos tratado, creo, así, y querría sacar antes El de que colorido, nos marchemos ¿no? de aquí, que es el color. Efectivamente, se ha mencionado, pero no hemos hablado de ello. Cuando habláis del color de Veronese como de un elemento que lo diferencia también del resto de pintores de la Venecia de su tiempo, unos colores con una paleta muy variada, muy vibrante, que hacen referencia a Miguel Ángel, a Rafael. Luego también te voy a preguntar por otra cosa, que es el verde veronés, que a esto vamos ahora. Que ha causado sensación, el Sí. color de la pared. Sí, ahora hablamos de eso, pero antes, ¿qué es esto del cambiante? Que se habla siempre cuando Pero hablamos cambiante de... significa iriscente, es decir, vamos a ver, una de las cosas que antes os he comentado y que yo creo que en la exposición se intenta enfatizar es que Verona forma parte de Venecia, pero tiene unas singularidades. Una, lo dijimos, era el pasado romanal. La otra es esta influencia de los pintores centroitalianos. Los pintores centroitalianos utilizan el color de una manera distinta a los venecianos, mientras que los venecianos son los que apelan a una unidad tonal, los otros van a un color más iriscente, más contrastado. Una de las grandezas de Veronés es cómo es capaz de armonizar colores que en principio parecen difícilmente armonizables, los rosas, los amarillos, esas combinaciones, los verdes, pero que sin embargo él es capaz de armonizarlos de una forma muy exitosa. Ese es uno de los elementos que lo distinguen de los venecianos, aunque luego hay obras de Veronés que demuestran que en un momento determinado, probablemente porque alguien le pedía que pintara a la veneciana, era capaz de pintar con una paleta exactamente igual a la de Tiziano, de Tintoretto, ¿no? En ese sentido, pero vamos, sí, lo que le tira son estos colores, pero bueno, se parecen infinitamente más a un Parmigianino o a un Salviati que lo que es a Tiziano o a Tintoretto. Es como un tornasolado, ¿no? Sí. Además, sí. claro. Y luego, bueno, el verde es bueno, uno intenta cuando hace una exposición, en primer lugar, salir de un poco de lo que es lo habitual en el museo, y en segundo lugar, yo creo que es intentar de alguna manera que las pinturas se vean del mejor modo, ¿no? Yo creo que cuando hemos puesto este verde, yo había utilizado verdes antes, por ejemplo, recuerdo una exposición de Loto, pero era un verde más oliva, más oscuro, pero creo que aquí el resultado ha sido muy exitoso. Tanto es así que estamos cambiando el color de la galería central, que no va a ser verde, Qué susto. pero sí que va a ser un azul más intenso, porque lo que sí que está claro es que estos tonos más oscuros a este tipo de pintura, vamos a ver, quien ve en la exposición Cristo y el Centurión o Cristo de los Doctores, yo creo que le cuesta recordar que esos cuadros habitualmente están colgados en la galería central, y son porque en la galería central es verdad que por un lado está un espacio más grande, pero también porque contrastan con unos tonos más claros y porque además tiene este chorro Tiene de mucha luz, claro. Sí, pues este verde veronese, más de una y más de dos personas nos han pedido la referencia exacta del color para pintar sus casas. Esto ha pasado. Me parece maravilloso. Después de ver la exposición. Me contaron que una persona ha pintado de este verde la habitación de su hijo que van a hacer en unos Hay días. que tener mucho cuidado con estas Eso me cosas. parece un poco excesivo. Yo me acuerdo que en un momento determinado, cuando era conservador de pintura italiana, intenté pintar un verde y me equivoqué. Y intenté este verde y me salió el verde Amena. No sé si os acordáis aquello de Amena. Mucho más. Sí, pero es más flúor, no más flúor. No. Bueno, es que los pobres vigilantes del museo tenían problemas. Tuvimos que
cambiarlo en 24 horas, porque Ostras. sí, fue probablemente mi gran fracaso en este museo haya sido esa sala que yo intentaba hacer de manieristas italianos, centroitalianos, y se me pasó. Bueno, ensayo y error. Pero bueno, oye, Este el Prado es es el verde veronés, tal Sí, sí. cual. el ¿no? Prado Es como que es- prescriptor de colores también para pintar casas. Esto hay que sí, tenerlo en sí. cuenta. Y hay un acuerdo con fábricas de pintura ahí. Sí. No costó mucho dar con él, ¿no? En este No, caso, porque no, es el verde característico bueno, de... Teníamos muy claro que iba a ser un verde, a partir de ahí, pues como siempre sabes, pues eso, prueba y error. Vas haciendo pruebas y dices, este es el que me gusta. Bueno, cerrando con la sprezzatura, Artemisia Gentileschi hacía algo parecido más tarde, ¿no? En algunos tonos, esos tornasolados de los tejidos de Artemisia están ahí. Habían estado Miguel Ángel también, ¿no? En la Capilla Sixtina. Muy habitual, efectivamente. Bueno, a mí me apetece, antes de terminar, Venga, di. luego mencionamos a seguidores y tal rápidamente, pero y a Tiepolo, pero como cinéfilo, Miguel, si Veronese fuera un cineasta, un director de cine, ¿tú qué tipo de cine crees que haría Veronese? No lo sé. Siempre se ha dicho que Tintoretto era Cecil B. DeMille. Y es posible. A mí, por esa cosa majestuosa, tal y cual, a mí me recuerda a Barry Lyndon. Yo me iría, fíjate, no a Kubrick en general, pero sí a Barry Lyndon, sobre todo las escenas en general Barry Lyndon entero, pero sobre todo las escenas estas de Dresde y tal, yo sí que veo esa cosa majestuosa de esa forma de andar y tal. Probablemente lo que más me recuerde sea eso. Sí, es verdad, es buena esa. Yo pensando en la sprezzatura, en la facilidad, pensaba en Billy Wilder, ¿no? Que todo encaja en sus cines, pero no le cuesta. Otra vez la forma de tal, trabajar. pero El cine de Billy Wilder si no es pensamos nada en términos veronese. del maestoso teatro, Sí. yo creo que las escenas sobre todo centrales, lo que es la parte central de inmediatamente antes y después del intermedio de Barry Lyndon, probablemente sean, no sé, pero con más vida. Es verdad que tiene una cosa así como lánguida, Kubrick, que gracias a Dios, pues Veronese tiene más vida. Nos vamos con deberes, que es volver a ver Barry Lyndon. Venga, Juanra. perfectamente. Y Ahora mismo. yendo a seguidores, hay algo divertido con Tiepolo, ¿no? Ese Veronese redivivo, como se le Bueno, llamó, ¿no? él en su momento fue acuñado, fue bautizado como el Veronese redivivo, y es verdad que evidentemente hay un momento en el siglo XVIII que el drama de Venecia es que en el siglo XVI llega, que pasa en otros sitios, pasa también en Florencia. Lo que pasa es que en Florencia en el siglo XVIII no hay un neorrenacimiento, cosa que en Venecia sí, que en el siglo XVIII se ponen a mirar al siglo XVI. Es verdad que son capaces de mirar al siglo XVI inspirándose en él, pero también como un trampolín para ir para adelante. Es decir, en modo alguno se puede reducir a Tiepolo a un simple epígono de Veronés, pero sí que es verdad que muchas de las virtudes de Veronés las encarna Tiepolo. Y es muy bonito pensar que Tiepolo muere en Madrid. Sí. Que de alguna manera, ya que Veronese no vino, pues Tiepolo, Al menos Tiepolo sí. que vino. Entonces es Pues con él. Claro, además decía lo de seguidor porque le forzaron en una temporada, ¿no? Una etapa a copiar veroneses, a hacer un veronés fingido, es que le ¿no? Como forzaran, es que era el negocio. era el negocio. Era el negocio. Imítame un veronés y lo hacía con ese tono más lavado, también más Sí, esa bueno, paleta hombre, de Tiepolo. no es un copista, es un... Claro. Miguel, en 1681 ocurre algo con la botega de Veronese, y es que el hermano y los hijos de Pablo habían abandonado ya la profesión, y Giuseppe Cagliari, que era este bisnieto que había convertido esa botega de Veronese con todo lo que quedaba en ella en una especie de galería, ¿no? No sé si la había musealizado, entre todas las comillas, de alguna manera. Este Giuseppe Cagliari muere en 1681 y ahí se dispersan ya las pinturas, los bocetos. Imagino que se disparan al mercado, que se empiezan a vender. Todo el mundo quería tener un Paolo Veronese. Y hay una anécdota divertida que tú cuentas en la conferencia que diste en el Prado, que se puede recuperar en YouTube. Y es una historia que relaciona a Cosimo III de Medici, a Juan Guillermo del Palatinado y a Mariana de Neoburgo, que era la esposa de Carlos II, con un Veronese que estaba en la colección aquí en España, y de alguna manera querían dar un cambiazo, ¿no? ¿Cómo es esta historia? Que es divertida. Mira, para que os hagáis una idea, hay un momento en que se empieza a hacer porque si no se entiende bien, perdonad que sea un poquito más prolijo por en favor. esto. Dale. Y es el momento que se empieza a escribir la historia del arte, sobre todo Vasari escribe una historia del arte donde supuestamente
el máximo, el culmen del arte había sido el siglo XVI. Y los grandes coleccionistas del arte, pues a partir de ahí quieren conseguir esas obras. Claro, el número de obras era limitado, lo cual pues hacía que, pues primero se intentan conseguir todas las obras originales que existen y luego pues empiezan a encargarse copias. La copia es un fenómeno que en gran medida viene motivado por eso, es decir, la incapacidad que yo tengo para hacerme con originales de esos grandes nombres que de alguna manera no pueden faltar en mi colección si yo quiero preciarme de ser un amante de la pintura. Y luego, claro, lógicamente genera un mercado paralelo de falsificación. Todo lo que genera una atracción o que una demanda grande genera falsificaciones. Uh-huh. El ejemplo más grande y más claro son las reliquias. Desde la Edad Media en adelante yo me invento lo que sea porque hay una demanda brutal de este tipo de cosas. En el caso veneciano eso coexiste con una realidad que es la que antes os he comentado, que son estas bodegas familiares, son negocios familiares. Si tienes la suerte de que en una de estas muchas generaciones tienes un genio, bingo, vives a partir de ahí de ese genio. Todos los grandes talleres, pues cuando muere el gran nombre, intentan sobrevivir sus hijos. En el caso de Tiziano lo intentan, pero llega la peste del 76 y luego prácticamente allí mueren todos. Tiene apenas como 10 años de continuidad. El caso de Veronés es un poquito similar, es decir, prácticamente no sobrevive más de 20 años a lo que es Pablo. Lo que queda es un poco la herencia familiar, pero no sigue generando pinturas. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Tintoretto, en el caso de Bassano, sigue habiendo descendientes de Tintoretto y Bassano pintando basanadas y tintoretianas durante 100 y pico años. Pero sí que lo que había quedado de la bottega de Veronés lo tiene este pariente que en un momento determinado decide venderlo todo. Claro, cuando se vende todo hay desde cosas de valor muy poquitas, lo que son pinturas muy poquitas, y lo que quedan son dibujos, que es verdad que cada vez empiezan a tener más apreciación, y luego lo que quedan son obras del taller y tal. Entonces, existen muchísimos documentos, de hecho hay muchas quejas de cómo, de alguna manera, no te voy a decir que Veronés se deprecie, pero sí que empieza a haber una cierta cautela con respecto a lo que se vende como Veronés después del momento en que el descendiente abre las puertas de la boteca, porque empieza a aparecer allí una cantidad de cosas de una calidad muy dudosa, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, claro, estos talleres generan y tienen imitadores y tienen falsificadores y tienen gente que 100 años después siguen haciéndolo. Como Veronés fue uno de esos pintores que acaparó tantísima atención y había tanta gente ávida por su obra, pues todos los grandes, no solamente los monarcas o los cardenales, también los príncipes, los condes, los duques, las grandes colecciones europeas tenían agentes en Venecia que eran los que les procuraban. Se ha publicado toda la documentación entre, por ejemplo, el duque, creo que es el duque del Infantado o uno de estos, o el almirante de Castilla con sus agentes en Venecia, y le dicen, es que me venden un Veronés, esto lo pintaron ayer, esto no es Veronés, esto es de hace 4 días. Es decir, o sea, tenían ojo. Y que hay un mercado absolutamente fraudulento y bueno, de alguna manera eso lo explica. Y aparte de eso, lo que hay es una competitividad brutal, es decir, cuando sabes que hay uno que es bueno, pues intentas conseguirlo como puedas. Entonces, el conseguir obras, Venecia en un momento determinado se alarma y prohíbe que salgan las obras de los grandes maestros de Venecia. Que se vendan, ¿no? Pero hay una que se regaló como regalo diplomático en Francia, ¿no? Otra cosa es el regalo diplomático, pero venderlo lo prohíben, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo conseguir. Y entonces, Cosme de Medici, que hace un viaje famoso a España porque va de peregrinaje, era muy pío, y entonces va de peregrinaje esta historia me encanta. a Santiago de Compostela, pasa por España, y entonces él cuenta, él no, pero los que le acompañaban, hay 2 o 3 de su séquito que han dejado diarios, y todos ellos coinciden en que fue agasajado en el Alcázar de Madrid, y en el Alcázar de Madrid pues fue llevado al Salón de los Espejos, y allí entre los cuadros a los que le echó el ojo o que le gustaron particularmente estaba el Cristo entre los doctores. Años después, aprovechando que era cuñado del duque del Palatinado y tal, que estaba casado su hermana con Carlos II, y
pensando que Carlos II pues está más para allá que para acá, pues intentaron darle el cambiazo, pero lo que intentaron fue engañarlo. Es decir, lo que intentó el duque escribe al confesor de Carlos II y le dice, no, intenta convencer a Carlos II de que le regale la obra y que Lucas Jordán, que era un pintor reconocido por su habilidad para hacer obras a imitación de, le haga una copia. Y Carlos II, que a veces pues el pobre pues tuvo lo que tuvo, pero sí que es verdad que solo por esto yo creo que son esas cosas que demuestran un cierto orgullo. Esta idea que es muy importante, por esto es muy importante. Lo importante no es tanto el hecho puntual de que la obra no salga, sino el argumento que procura Carlos II, y es que esto forma parte del patrimonio. Es decir, esta idea de que las obras de arte ya forman parte del patrimonio real y como tanto son inalienables, eso es importantísimo, porque eso en el fondo es lo que explica que pese a las desventuras de la monarquía española, las obras han llegado a nuestros días. Entonces, yo creo que eso, que en otros casos se hacen regalos. De hecho, Felipe V, poco después, pues a los mariscales franceses que le ayudan a conseguir el trono de España, les regala casi todas las poesías de Tiziano. Es decir, que cuando querían hacían lo que quisieran. Pero que había un cierto argumento jurídico a lo que este rey, que parecía imbécil, pues en un momento determinado sabe muy hábilmente apelar para evitar la salida de la obra. Es que además las palabras que utilizan, ¿no? El del Palatinado es que gracias a la intervención angelical de Mariana lo va a facilitar, porque Luca Giordano le va a pintar otro cuadro igual, del mismo tamaño, seguramente más bonito. Esto lo decía Juan Guillermo del Palatinado en 1696, ¿no? Como, que es tonto, ¿no? Como decía. Vamos a ver, el arte y más que el arte, las colecciones son un elemento maravilloso para entender el auge y el ocaso de los países. Es decir, mientras España fue una potencia europea, el arte confluía en Madrid. Es decir, pensad que la inmensa mayoría de las obras que hay en el Museo del Prado no están compradas, son regalos. Son regalos para agasajar al monarca más poderoso del momento. Y llegaban como regalos. En el momento que España empieza a perder poderío en Europa, pues llega un momento en que incluso se reinvierte el proceso. Es decir, empiezan a salir obras desde España para agasajar a monarcas que en ese momento tienen mayor poder. Entonces, es decir, es muy interesante entender que el arte ha sido uno de los más interesantes, provechosos y recurrentes elementos dentro de la diplomacia, desde luego en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII, y que en gran medida las obras no están compradas. Muchas de las obras más importantes han llegado como una forma. Pensar que Italia tenía muy poquito que ofrecer, que va a ofrecer un Estado italiano a un tipo que tiene toda América y le están llegando remesas de oro y plata detrás de otro. Lo único que puede ofrecerle es arte, ya sea en forma de piedras duras, de pintura o de escultura. Y eso es lo que hace que España se convierta en una receptora. Y de alguna manera lo de esto con Felipe II es evidente que no hubiera pasado. No, ¿Tú te imaginas al duque del Palatinado, que era un matado, pidiéndole a Ana de Austria que engañase Claudio Coello a Felipe II? No. Primero le cortan la cabeza. Pero hay momentos de up and down en la historia. Claro, y sí, Carlos II, pues, no es un momento particularmente bollante en la historia de España. Por cierto, ese regalo diplomático de esa cena de Verónica a Luis XIV era la cena en casa de Simón, que ahora está en Versalles, creo, ¿no? Bueno, tenemos que ir despidiendo. La exposición cierra con una secuencia maravillosa, Veronese, Rubens, Alonso Cano, con ese Cristo sostenido por un ángel, ¿no? Que habla de ese legado de Veronese, seguido por Rubens, por Tiepolo, lo que hemos dicho. Se menciona también a Delacroix, se menciona a Cézanne. Bueno, es que Veronese fue y sigue siendo, ¿no? un pintor un espejo en el que se mira. Veronese fue un pintor que desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista meta artístico
fue extraordinario. Es decir, es impresionante la variedad de recursos de todo tipo que tiene, ¿no? De técnicas que utiliza, de paletas a veces incluso casi opuestas, lo cual lo hizo un pintor particularmente querido por los artistas. Hay pintores que son pintores de pintores, que son particularmente, porque son aquellos que son capaces de mirar los cuadros con una suerte de rayos X, que ven lo que hay detrás de la apariencia, que ven cómo se han construido. Y Veronés es uno de ellos, lo cual explica que haya llegado hasta el siglo XX con pintores que a veces dices, ¿cómo? Narices, Gros, ¿no? Es una estética completamente ajena a la de Veronés, pero porque son capaces de mirar en lo que son los aspectos técnicos que muchas veces pues a nosotros se nos escapan, ¿no? Y sí que ha sido un artista de los que ha tenido curiosamente una vigencia mayor. No hemos mencionado los perros que están por todas partes, los estampados loquísimos que hay en Veronés, las rayas, los estampados, la gente que combina de manera magistral. Que vaya a Instagram también y vea vuestros vídeos. Recuperad los vídeos de Instagram, los directos que hemos hecho bastantes, las conferencias del ciclo que están colgadas en YouTube en el canal del Museo del Prado. Exacto. Porque una exposición, como decíamos, es temporal, pero permanecen las investigaciones que se hacen, permanecen por supuesto, esas conexiones entre museos, coleccionistas y luego todo el material que se genera, el material audiovisual, todo ese conocimiento que ya queda para el futuro, para la posteridad, ¿no? Obra favorita, decías que era ese Venus y Adonis de Sabauda y Marte. Cada uno le gusta lo que le gusta. A mí, o sea, hay una cosa o hay un aspecto que cuando miramos al pasado tenemos un error que cometemos todos y del que yo he sido partícipe durante mucho tiempo, y es que lo miramos con demasiada solemnidad. Y en el pasado hubo humor, y yo creo que los cuadros de Veronés están repletos de humoradas y de elementos de humor, ¿no? Y yo recuerdo que en su momento leí un par de libros sobre el Renacimiento que me cambiaron completamente la perspectiva y que me descubrieron que esta gente se reía, y que esta gente no solamente rezaba sino que también se reía, y a mí me agrada muchísimo que junto a la solemnidad de algunas obras, junto al pietismo y a la sinceridad religiosa de otras, pues hay obras que son de una ironía maravillosa. Y bueno, y esta lo tiene, esta de Venus. ¿Es Venus y Adonis o Venus y Marte? Ahora Marte, es Venus y Marte. O sea, a mí a ver a Venus y Marte así en plena función e imaginarme a Cupido que baja con el perro para joderles, pues entonces cosas me recuerda a una escena de Barry Lyndon, que es cuando están tocando el clavicordio y aparece el hijo adoptado de Barry Lyndon con el otro, con una especie de cerros jodiendo todo el concierto. Pero bueno, esa cosa de cómo te interrumpes es Barry Lyndon, el momento de la intimidad absoluta de los amantes, sí, y tal. Yo creo, aparte que, bueno, no sé, a mí yo diría, lo más bonito para mí de la exposición es la brida azul que lleva Cupido, que pasa por detrás de su hombro y que va al caballo. Me parece una de las cosas más bellas de la historia de la pintura, y me parece casi increíble que Velázquez no hubiera visto eso. Me parece que hay una cosa ahí pero esa pared, esas mitologías en esa pared son preciosas. Hablando de humor, Veronés le pinta juanetes a Marte. Sí, pinta unos pies de Dios Marte con juanetes que os tenéis que fijar en los detalles, porque es increíble. Vamos a ponerlo en Instagram para que lo veáis. Es maravilloso. Y ese rapto de Europa, que es casi un toilette de Europa, que están preparando a la novia casi, ¿no? Todas las compañeras. La despiden con alegría. Y uno de los cuadros que yo le voy cogiendo cada vez más cariño es el del Cupido con los perros. Bueno, o sea, qué bonito, qué bonito. Los perros, yo no sé si es bonito. Creo que tiene mala leche. ¿Por qué? Pues porque tú lo ves ahí y dices, ¿qué es esto? Dice, dos perros que están sujetos por unas cadenas por el dios del amor. La pasión, ¿no? También animal, ¿no? Entonces uno es un hembra, con lo cual entendemos que el otro es el macho es mayor, es viejo ya porque está pelado, y no se miran. Es verdad. Y yo lo miro y digo, un matrimonio después de 30 o 40 años. Bueno, de verdad. O sea, me parece. A lo mejor hay eso también ahí. Claro, sí, puede ser. Yo te diré una cosa. Uno de los errores que yo cometí en esta exposición es que lo que tenía que haber al lado era
el Lorenzo Lotto de Marsilio, es que es lo mismo. El matrimonio con el yugo. Es lo mismo. Claro. Es que es lo mismo. Escupido con un matrimonio Con la y que novia les está veneciana de poniendo por rojo. encima el yugo que les está recordando que esto es algo para toda la vida, o sea, que de esto no te libras. Y yo creo que fíjate, si ahora pudiera, para mí mi gran error en esta exposición es no haber puesto el Lorenzo Lotto al lado, porque es que a lo mejor me equivoco, pero yo creo que el mensaje, uno de forma premonitoria y otro ya, yo creo que quien encargó, yo creo que uno lo encargó, bueno, el otro lo encargó el suegro. Que Era el dice, suegro, ¿no? Un regalo para los novios. que Os vais a casar bueno, toda la vida a juntos. casa, ¿no? tú estás muy contento y tal, ya verás. Y el otro es alguien que debió decir, bueno, llevo 30 años casado. puedo más. Y, Me encanta. Bueno, se puede soñar con que un día en un encuentro, en una obra invitada, vuelvan esos perros y se cuelguen con el loto, ¿no? a mí me encantaría Con ese pensar Marsilio. que eso fuese como la cubierta de un retrato doble. De dos ancianitos así, como serían así. Y por suerte, no lo Que sé, no pero pueden ese es más. un cuadro. Pero bueno, yo creo que es un cuadro rebosante de humor. O sea, es que si no, es imposible entenderlo. Como una cuestión puramente animalista, no hay quien se lo crea. Pero mira que es un magnífico. Probablemente Pero él amaba a los perros, el mejor seguro, pintor sí. de perros que yo he visto en mi vida. No hay nadie que haya pintado más perros, Sí. más variados y más. Pero ahí hay algo, es el único que son protagonistas. Y ahí hay una, yo creo que hay una socarronería y hay una mala milk, probablemente porque alguien le dijo que lo hiciera, pero es un cuadro que yo cada vez que lo veo me gusta más y reconozco que ahí no estuve listo. Bueno, sería Rolando. ya hilar muchísimo más fino, porque también cómo justificas eso, ¿no? Ahí colocando, tienes que escribir un texto contando. Bueno, el texto, el papel, todo lo aguanta. Venecianos todos. Bueno, habrá que despedirse, que este hombre tiene que Habrá que trabajar, despedirse. tendrá su correo electrónico petadísimo ya. Sí, porque además ya para terminar, una pregunta un poco más personal. Entendemos que ha de ser muy complicado comisariar una exposición que conlleva un montón de trabajo para que la gente se imagine no solamente un trabajo de investigación de años, sino que además la redacción de muchísimos textos, de un catálogo, de textos de sala, la dirección de un montaje museográfico, o sea, un montón de trabajo de muchas horas. Me está dando estrés solo a mí de escucharte, Juanra. Con la dirección de una institución como esta, ¿no? Ha sido difícil, entiendo. Pues ha sido tan, no difícil, pero tan agotador que no voy a volver a repetirlo. ¿Sabes? Esa era la siguiente pregunta. ya te lo digo. No. No O hay sea, proyecto en yo para mente, mí, ¿no? y si no hubiera sido Veronés, no lo hubiera hecho. Es decir, era un poquito, bueno, pues eso, con el tiempo te das cuenta que valdría la pena pues cerrar un ciclo y bueno, pues eso es lo que de alguna manera te sirve de acicate para... Pero no lo sé, a lo mejor si fuera más joven sí, pero ya me he dado cuenta que a mi edad estas cosas una y no más. Entonces estoy encantado, lo he hecho. De alguna manera para mí también ha sido una cierta liberación en términos personales e incluso intelectuales, ¿no? Es decir, bueno, había ahí como una especie de asignatura pendiente, se ha satisfecho, yo creo que de una forma bastante honorable y no más. No más porque, bueno, yo creo que ya dirigir un museo de esta envergadura pues lleva requiere tiempo, esfuerzo y ya te digo, a lo mejor si tuviera 30 años pues sí, pero ya con 59 acabo de cumplir. No. Bueno, te queda mucho por hacer. Si no es comisariar exposiciones, es dirigir el Museo del Prado, llevar este timón, que es mucho. Que ya es suficiente, ya es suficiente. Pero Miguel, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que en general tenemos que congratularnos de que el museo ya ha cerrado un ciclo que, repito, ningún otro museo del mundo, ni siquiera en Venecia, se ha podido hacer, ¿no? Bueno, yo creo que vosotros sois muy jóvenes, pero cuando yo llegué al museo, cuando yo llegué al museo en el 97, el museo pensar que prácticamente no se aventuraba en artistas que no eran españoles, ¿no? La primera gran monográfica de un artista no español que se hizo en el museo fue Tiziano, y eso que Tiziano es prácticamente español, de hecho Palomino lo incluye en el Parnaso pictórico español, ¿no? Pero bueno, que creo que habla mucho, no por mí, muchísimo menos, pero bueno, de esa capacidad del museo para formar parte ya del gran mundo de las exposiciones en el terreno internacional, ¿no? Sin duda. Juanra,
Bernardo, pues ya estamos. Ya estamos. Este inicio de temporada pues no podía ser mejor. Ya está, ¿no? Maravilloso, Esto no se puede fantástico. mejorar. El próximo Veronese, tenéis hasta el 21 de septiembre. El próximo directo va a ser en el Teatro del Barrio, como siempre. El día 27 de 27, septiembre. madre mía. Después de que haga Veronese, pues el 27 vais a vernos. Venga. No sé de qué vamos a hablar todavía. Después tampoco. de esto nos hemos quedado Ya veremos. Veronés. Gracias, Miguel. Ha sido un No, gracias, placer escucharte. gracias a vosotros. Estamos aquí embelesados, la verdad. Muchas gracias. Volvemos muy pronto y gracias por escucharnos y venid al Prado, que es vuestra casa. Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.